Bueno, vamos a comenzar. Egunon, jardunaldiaren bigarren zatiarekin hasiko gara. Ni Idoia Benito naiz, Arabako elkargoko batzarkidea, eta zuekin egongo naiz mahai inguruarekin batera. Mahai honen helburua, Euskadi mailan lidergotza lanetan dauden lau gizarte langileen esperientziak bai eta gogoetak partekatzea izango da. Decía, que damos la bienvenida a esta segunda parte de la jornada, a la mesa de los y las profesionales. Tenemos, soy Idoia Benito, trabajadora social y junta del Colegio de Trabajo Social, y os voy a acompañar en esta mesa. Y entonces, hablábamos que en el contexto de esta jornada nos interesaba conocer un poco cómo se lidera desde el ámbito social, ¿no? Y en concreto desde la disciplina del trabajo social. Y entonces, ¿y qué mejor manera que invitando a 4 profesionales del trabajo social que lideran procesos, equipos o proyectos en Euskadi, y así conocer las experiencias y las reflexiones? Y entonces tenemos con nosotras a Caterina Estudillo Ayllón, trabajadora social y cooperativista de Waldetik Enara. Tenemos también a Endika Minguela Escribano, trabajador social y gerente de RAEP, a Ana Belén Otero Mingueles, trabajadora social y directora de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, y por último tenemos a Iker Usón González, trabajador social de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y entonces, antes de comenzar y dar la palabra a las profesionales, explicaros un poco la dinámica de la mesa redonda. Hemos estructurado, me parece que se ve ahí en la pantalla, hemos estructurado las intervenciones en 3 bloques temáticos. Entonces, hablaremos de la experiencia profesional, hablaremos de la vinculación entre el liderazgo y el trabajo social y de las dificultades y de los retos. Entonces, en cada bloque temático van a intervenir todas las profesionales, y cada vez que finalice el bloque temático vamos a tener un espacio para preguntas. Preguntas del público. En caso de que no haya preguntas, pasaremos al segundo bloque y luego al tercero. Y sí que al finalizar tendremos como unos 20 minutos para reflexionar sobre lo que nos han ido contando tanto en la mesa como en la jornada. Entonces, vamos a comenzar con el primer bloque, el de las experiencias profesionales. Y aquí, cada una hablará de la trayectoria, bien habiendo sido liderada, y sobre todo desde haber estado liderando personas, procesos, equipos y proyectos. Y ahí nos vamos a deparar un poco en el estilo de liderazgo, desde dónde y para quién lideramos. Así que, mila esker. Egunon guztioi, gracias por habernos invitado a Waldetik Enara. Cuando ingresé a la universidad, pensé que lo único que tenía que hacer para ser una trabajadora social era estudiar. Supongo que muchas pensamos lo mismo. Evidentemente me equivoqué. La nuestra es más que una profesión, y como tal tenemos la necesidad de conocernos, relacionarnos, reunirnos, pero sobre todo de reconocernos para poner en común cómo estamos interviniendo en la práctica. Cuando salí de la universidad pensé que ahora tenía que aplicar lo teórico a lo práctico, es decir, marcar a las personas cómo resolver sus problemas, como si yo tuviera respuesta para todas. Y esa misma práctica es la que me ha llevado a entender que esto no funciona así. He aplicado metodologías en las que no me he sentido bien, y gracias a ello me he replanteado, he autorreflexionado y he hecho una autocrítica de lo que estaba haciendo, de cómo quiero trabajar y cómo quiero aplicar el trabajo social en los ámbitos donde me vaya desenvolviendo. Sigo en esa deconstrucción, en esa reconstrucción, pero lo que sí tengo claro es que quiero que mi experiencia profesional se base en acompañar desde lo no asistencial. Es un desafío hacer transformación social, accionar y deconstruir el sistema mundo en el que vivimos, heteropatriarcal, colonialista, racista y capitalista. Quiero seguir haciendo educación y reflexión desde el empoderamiento. Quiero compartir espacios como estos para plantearnos otras formas de hacer en nuestra profesión.
Comencé mi andadura en la práctica profesional en el año 2014 y he trabajado varios años en el tercer sector, para ser exactos 6. En ese entonces, coordinando un programa de atención a personas en situación de vulnerabilidad social, gestionando subvenciones de proyectos relacionados con temas de igualdad, políticas sociales y diversidad cultural. También he coordinado programas de personas mayores, he estado en despachos de acogida y he tejido redes con otras entidades. En ese tejer redes, me planteé que no estaba haciendo el trabajo social que quería, sin decisión, sin convencimiento, sin agencia. Y sobre todo, haciendo de las personas objeto de intervención y no sujeto de sus vidas. Y no sujetas de sus vidas. En esa andadura me encontré y conocí a la que hoy es mi compañera en la cooperativa, quien en parte me acercó al mundo cooperativo. Ambas decidimos crear Igual de Tiguenara en el 2019, pero la constituimos legalmente en el 2021. Nos conocimos, nos reconocimos, encontramos e intercambiamos formas de hacer, pese a que no compartíamos la misma formación, pero sí compartíamos algo en común y era el trabajo con las personas. Estábamos cansadas del asistencialismo, cansadas de tener que demostrar el doble para poder acceder a puestos que tengan reconocimiento, cansadas de que no nos miren como cansadas de que nos miren como usuarias de servicios y no como compañeras de trabajo, cansadas de que no se nos etiquete como las pobrecitas inmigrantes, mi compañera también es migrada. Que se nos ubique en puestos de trabajo de limpieza, de hogar y de cuidados, y no porque parezcan trabajos menores, sino porque lamentablemente en esta sociedad no se nos da a las mujeres migradas otros espacios de trabajo, otras oportunidades. Y por supuesto y primordial porque estábamos muy cansadas de la economía capitalista que prioriza el beneficio y no a las personas. Como os decía, creamos en 2019 la cooperativa, en 2021 la hemos constituido y quisimos formar una cooperativa porque considerábamos que es una buena herramienta de organización democrática. En nuestra cooperativa no existen los liderazgos, pero sí el compartir de saberes y conocimientos. A mí me ha servido para escapar del trabajo social asistencialista y me ha permitido acercarme a ejercer la práctica a un trabajo social que transforma el para las personas al con las personas. Me lo planteo desde un trabajo integral y emancipador, es decir, en nuestras experiencias de trabajo ponemos en práctica metodologías participativas que vienen desde la educación popular. Las personas son protagonistas de sus vidas. Nosotras trabajamos con mujeres migradas, autóctonas mayores, trabajadoras del hogar y de cuidados, mujeres que enfrentan violencia y otros perfiles de mujeres en situaciones de vulnerabilidad social. Nuestro objetivo primordial es que se conviertan en defensoras de sus propios derechos, que no sean colocadas en una posición pasiva, sin agencia, sin poder de decisión. Sabemos que es difícil, pero no dejamos de trabajar con ellas y a diario también en ello. Como cooperativa somos parte de la economía social transformadora y esto es muy importante para nosotras porque es una vez más poner en el centro a la persona y la comunidad, además de procurarnos una vida digna. Respecto a la pregunta que hace la compañera del estilo de liderazgo que desarrollamos, cuando preparé esto decía, ¿no? Me es complicado situar nuestro trabajo en un estilo de liderazgo como tal. Hemos interiorizado que lo importante y el centro de todo cambio social está en las personas. Si tenemos que catalogarlo como liderazgo, yo lo convertiría en la palabra acompañamiento. Acompañamiento en la resolución de necesidades y problemáticas. Como ya os he adelantado, el acompañamiento en ENARAC lo entendemos desde el caminar con, no hacemos por y para, ni tiramos de. Así pues, nuestro liderazgo parte de la aportación de herramientas sociales y legales para resolver los problemas, haciendo que las personas sean protagonistas de sus vidas, porque son ellas quienes tienen que decidir el cambio, ¿no? En nuestro caso, con las mujeres migradas, desde nuestro conocimiento situado y desde nuestro lugar de enunciación, consideramos que es una riqueza porque somos migradas, porque somos cercanas a la realidad del trabajo de hogar y cuidados en mayor porcentaje que lo realizan compañeras migradas. Conocemos las realidades de las mujeres del sur, reconocemos nuestros privilegios en cuanto a que somos trabajadora social y abogada y tenemos otro estatus en el sistema de privilegios. Somos feministas y activistas antirracistas y nuestras metodologías parten de estos dos principios. Termino. Nosotras no nos sentimos lideresas, somos aliadas y cómplices. Las cómplices cooperan, construyen
Y aunque hayamos fundado una cooperativa, en estos momentos queremos hacer uso de esa herramienta para acercar a otras personas migradas, en particular a otras mujeres, esa herramienta para desarrollar sus proyectos y autoorganizarse en sus vidas. Bueno, soy Endica. Lo primero, agradecer al comité organizador que haya contado conmigo. Espero estar a la altura. Bueno, diplomado en trabajo social. Al terminar la diplomatura hice la licenciatura en sociología. Tengo la enorme suerte de llevar 14 años trabajando en el mundo de los servicios sociales. Empecé en servicios sociales de base del ayuntamiento haciendo pequeñas sustituciones. Y luego tuve la suerte de estar 3 años y pico en el Centro Municipal de Acogida Social, también del Ayuntamiento, donde, bueno, pues ahí tuve una responsable que está hoy con nosotros, María José, que bueno, me ayudó desde el primer día a todo el tema del trabajo social, a que me calara un poco en vena también. Y bueno, pude ver al final, pues bueno, era un centro, sigue siendo un centro, que bueno, pues influye mucho lo técnico, pero también influye a lo político. Es decir, en los años en los que estuve yo vi como pues, el perfil de las personas usuarias que venían, que eran todas en riesgo de exclusión, pues pasamos de atender personal transeúnte, que venía 2 días a Vitoria, para después hubo una oleada de genas en su día que llegaron, el que le dimos cabida en el centro municipal, para después, cuando ya justo me iba a marchar, pues esa transformación del centro también en familias de más largo, que iban a estar más tiempo en el centro. Bueno, María José tenía que responsabilizarse de la parte social, pero también allí había un personal propio de ayuntamiento, de limpieza, de gente que daba las comidas, guardas, que estaban más horas que nosotros, eran muchos más que nosotros en el centro, y ella también tuvo y tiene que manejarlos y liderarlos. Bueno, pues eso me caló. Yo creo que me fui de ahí en el momento justo, con los conocimientos necesarios, y coincidí con otra persona también que estaba en el ayuntamiento, con Lucía, que sé que ha venido hoy, espero que a verme a mí y al resto de compañeras también. Bueno, que me dijo, joder, pues estoy en Asafes, trabajaba en el ayuntamiento, pero era voluntaria de Asafes, era la presidenta. Tenemos un centro especial de empleo, creemos que es un proyecto muy bonito, estamos recibiendo pues, inconformismo, quejas por parte de las personas usuarias, de las familias, y bueno, creo que tú puedes liderar el centro. Me acuerdo que me dijo, tienes que hacer un proyecto y luego lo vamos a tener que defender delante de la junta directiva de la asociación, vamos. Leo hoy el proyecto y me da vergüenza, pero bueno, fui, lo defendí y dimos un paso adelante. Era un centro de 34 personas y me acuerdo que cuando llegué a casa hablé con mi aita, mis aitas, y les dije, joder, pues he encontrado trabajo. Entonces, bueno, me dijo, una empresa de 34 personas con discapacidad, enfermedad mental. Él era autónomo y me dije, madre mía, ¿en qué lío te estás metiendo, ¿no? Al final, pero bueno, a día de hoy esa empresa, esa entidad tiene 95 personas, trabajamos en limpieza, jardinería, atención al público, acciones de manipulado. Aparte, por el camino me han ido cayendo otros proyectos de llevar el empleo con apoyo de la entidad, llevar la parte también de formación. Es lógico que me vayan cayendo esos, pero bueno, en el pasar de los años pues ha ido creciendo las tareas que tenía que hacer. El espacio joven, atendemos a unas personas jóvenes en la que la parte final, ahí comparto la responsabilidad, atención psicosocial, ocio, y soy yo la persona que se encarga de la parte de prácticas laborales y demás de las personas jóvenes con enfermedad mental. Y durante 6 años estuve también liderando el centro ocupacional de Asafes, que a día de hoy ya tiene vida propia, ha crecido, hemos conseguido que crezca, con apoyo también institucional, por supuesto, y bueno, pues ya tiene su responsable propia. Pues en estos años, decir que las 60 personas que se incorporaron después mío, pues me ha resultado más fácil liderarlas porque las he incorporado yo, pero bueno, el mayor reto que teníamos era conseguir que las 35 personas que ya estaban antes sintieran el proyecto como suyo, como propio, y que me iban a ayudar y nos iban a ayudar a crecer. Ellas han sido la clave.
Sobre el liderazgo, que se me está pasando el tiempo, decir que el liderazgo que yo ejerzo es un liderazgo social, en el que se pone a la persona como centro, a la persona usuaria, también a las unidades de apoyo. Con el salario ya pactado, pues yo creo que las condiciones laborales, salariales no, el resto de condiciones, como son las vacaciones, hay que intentar conciliar, que la persona esté a gusto, que venga a trabajar a gusto y ser flexibles en eso. Yo creo en esto. Delegar, hay que creer en el equipo. Delegar supervisando, pero delegar, la gente tiene que tener el lienzo abierto para desarrollar sus proyectos. Soy un inconformista nato, siempre que tengo una reunión en los primeros 5 minutos les digo, no vayamos por ahí porque ya sabemos que, como yo veo el centro a día de hoy, dentro de 2 años no va a ser igual. Entonces tenemos que intentar evolucionar. Al final no hay una entidad, las entidades o crecen o decrecen, nunca se quedan igual, ¿vale? Y luego, pues, medir los resultados, ¿vale? Medir los resultados sociales, por supuesto, los económicos también, y hacer llegar al equipo político, pues, también el impacto que tiene, pues dar 1 euro a entidades sociales, pues el ahorro que supone de otros servicios. Al final, gente que está ocupada, gente que no está ocupando otros programas, gente que lo necesita más puede estar atendida en servicios ocupacionales. Bueno, no me quiero alargar mucho más, así que ya está. Bueno, egunon, guztioi, eskerrik asko etortxagatik, eskerrik asko Idoia gonbidapenagatik. Bueno, quería felicitaros a la organización por la elección del tema. Me parece un tema muy interesante y bueno, yo creo que del que se habla poco y os agradezco que lo hayáis traído hoy aquí y que tengamos la oportunidad de reflexionar sobre el liderazgo, ¿no? Bueno, haré un esfuerzo de síntesis porque nos han dicho 5 minutos y bueno, pues voy a lanzar ideas y hacerlo rápido, ¿no? Nos habéis pedido en esta primera parte que nos presentemos. Bueno, yo comentaros que cuando acabé en la Escuela de Trabajo Social en el año 94, pues tuve la suerte y la oportunidad de poder participar en diferentes proyectos y diferentes tareas del trabajo social, que cuando acabas, como no puede ser de otra manera, normalmente eres liderada y me ayudó y me sirvió para los siguientes retos. Después, por una selección de personal de la Bolsa de Trabajo del Colegio de Trabajo Social, tuve la suerte de entrar en la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, ASAFES, y iniciar un periodo muy bonito y muy interesante de trabajo como trabajadora social. En aquel momento o en aquellos momentos, y ya como también suele ocurrir, sin saberlo, empiezas a liderar, luego te das cuenta, pues probablemente yo ahora, cuando reflexionaba en la preparación de esta ponencia, ¿no? Pues, por ejemplo, yo recuerdo que era responsable de diferentes programas y del servicio de acogida, y uno de esos programas era el programa de voluntariado, que en aquel momento tenía pues como unas 40 personas, después llegó a tener unas 90 y bueno, pues liderabas el equipo de personas voluntarias, un equipo de muchas personas a las que tenías que motivar, a las que tenías que organizar, con las que tenías que dialogar, escuchar, a las que tenías que formar. También con diferentes grupos de familias que tú, sin saberlo, pues también liderabas, ¿no? Porque eran espacios de trabajo donde, sobre todo en las comisiones de trabajo, donde se reflexionaba y se trabajaban propuestas para la mejora de los servicios y de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, pues tú también organizabas, liderabas esos equipos y estabas ahí. Luego te das cuenta un poco más tarde, ¿no? Yo empecé a ser consciente del liderazgo cuando, pasados 6 o 7 años, me proponen hacerme cargo de la coordinación de la asociación. En aquel momento, pues ASAFES tenía, calculo, alrededor de unas 12 profesionales y bueno, pues asumes la responsabilidad. Unos años más tarde, como 10 años más tarde, la asociación fue creciendo,
Pasamos, bueno, en la actualidad o en aquel momento, ¿no? Pues yo creo que ya tenía alrededor de 40 profesionales. Se fue redimensionando la responsabilidad, la gestión de los servicios y el equipo profesional, y me pidieron que me hiciera cargo de la dirección gerencia y bueno, pues lo pensé mucho y asumí la responsabilidad. Y en el año 2019, para mi sorpresa, pues Emilio me llamó para formar parte de su equipo en el Departamento de Políticas Sociales de Diputación Foral de Álava y hacerme cargo de la Dirección de Servicios Sociales. En todo esto, y ya voy a sintetizar, en todo esto quiero decir que me parece importante destacar bueno, pues las dificultades con las que nos encontramos a decir que sí a estos puestos de responsabilidad, ¿no? Y las personas que me conocen, hoy muchas estáis aquí, lo sabéis. Voy a hablar en primera persona, pero creo que se puede extender a otras personas lo que nos cuesta decir que sí cuando te ofrecen determinados puestos, y las dudas que te entran y las preguntas que te haces de si seré capaz, de si sabré hacerlo, de si podré conciliarlo con mi vida personal y mi vida familiar. Bueno, me parece importante destacar que en esos momentos hay que tener muy en cuenta que hay que buscar apoyos, que es muy necesaria la formación y la formación continua, que es muy necesaria la supervisión profesional. Yo he tenido la suerte de contar con grandes apoyos en la formación, pues con Charo, por ejemplo, desde mis inicios en la escuela, que tuve la suerte de tenerla como profesora, y después su apoyo cuando volví a la universidad, 23 años después, en otro momento, para hacer la adaptación al grado, o en la supervisión profesional con Ainhoa y en la toma de decisiones también con ella. Pues he tenido la suerte de participar en grupos de supervisión grupal y también de supervisión individual. Creo que es muy importante, decía, buscar apoyos, también apoyos en el propio equipo profesional que tienes que liderar, y me parece muy importante llegar a estos puestos y mantenerte, sobre todo mantenerte en estos puestos desde la humildad y desde el pedir ayuda. Cada liderazgo creo que es diferente, porque las personas somos diferentes, pero también los equipos profesionales son diferentes. Cuando se habla de estilos de liderazgo, yo creo que es difícil plantearte un modelo de liderazgo sin tener en cuenta que cada persona y cada equipo profesional va a ser diferente, por lo tanto, probablemente las herramientas que utilices tengan que ser diferentes. Esto es un aprendizaje continuo. Los lenguajes que hablamos en ocasiones entre diferentes profesionales también son diferentes y nos tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que hablar el mismo lenguaje, y a veces eso pues también nos cuesta, sobre todo entre diferentes profesiones. Ya acabando, con respecto al estilo de liderazgo, sí que quería destacar que yo creo que en otro momento yo he pensado que ya hace muchos años, cuando estaba preparando esto, pensaba, pues ¿hace cuántos años? Pues 20, 30, 40 años. Hoy Ainhoa nos ha dicho que está más presente de lo que creemos y me ha sorprendido. Puede ser. Yo creo que en otros momentos el equipo trabajaba para su líder y el equipo apoyaba a su líder, y yo creo que en este momento el líder trabaja para su equipo y el líder apoya a su equipo, fundamentalmente. Creo que es importante tener en cuenta a los y las profesionales, también tener en cuenta la organización, y creo que en esa influencia que podemos tener como líderes o lideresas hay que influir en la cultura de la organización, en el cuidado a sus equipos y en el reconocimiento profesional. Luego seguimos. Egunon guztioi, plazer bada hemen egotea,
Gipuzkoatik atera eta ondoko lurraldeetara ere hurbildu eta lankide berriak ezagutu, así que es un placer felicitar a la organización del acto. No sé si el hecho de que hayan querido contar conmigo, eso luego lo veréis en función de que os ha parecido mi participación, pero la verdad es que es un placer venir y sobre todo conocer nuevas compañeras de profesión y de área. Bueno, como lo tenía planteado para hacer un poco el tema de los 5 minutos, que me va a poner también el relojito, que ya me conozco, hablar un poquito de cuáles han sido mis experiencias, en qué estoy más ahora y también un poco mi experiencia de tanto de liderar como de ser liderado, ¿no? Bueno, de formación, primero soy politólogo y luego trabajador social y bueno, he tenido la suerte de poder ir mezclando ambas y que con ambas me siento muy a gusto, aunque habitualmente me presento más como trabajador social. Sí me parecía, estando en la universidad, importante hablar que antes de las experiencias profesionales estarían aquellas que me parecieron a mí muy profesionalizantes, y es que cuando estás en la uni tendría que ser casi obligatorio que la gente pudiese trabajar en lo que sea, ¿no? Yo, desde luego, todas mis experiencias de monitor, entrenador y todas esas que evidentemente son carne de precariado, a veces, por desgracia, a mí me ayudaron un montón. Y, por ejemplo, trabajar en verano de peón industrial, a mí me ayudó muchísimo. Uno, a salir de la burbuja en la que vivía, ¿no? Pues clase media normal, pero con sus vacaciones y su vida y todas esas cosas, estar allí y ver cómo era el curro, conocer un poco más la realidad en mayúscula, poner en valor lo que hacían mis aitas por mí, que no me había dado cuenta, que ellos curraban todos los días en un sitio como aquel, a querer seguir estudiando para no estar allí, lo digo con todo el respeto, y luego un montón de habilidades sociales que luego son fundamentales y que a veces en la universidad pues no se aprenden, ¿no? La relación intergeneracional, relacionarte con gente pues de otros sitios, de otras edades, ¿no? Tú tenías ahí 20 años y había gente de 50, gente que insulta, que grita, que tal, que era como muy... Yo allí aprendí mucho, así que eso, si alguien está en duda, que lo aprenda, y yo siempre suelo animar a que lo pongan en el currículum, porque no hay que avergonzarse de eso. Yo creo que dice mucho de dónde hemos estado y dónde nos hemos pringado. Empecé como técnico de cooperación al desarrollo. Se supone que yo acabé políticas y me encantaba la cooperación al desarrollo, hasta que fui a Guatemala y me di cuenta que básicamente, además de ser hombre, blanco y llevar dinero, no aportaba mucho en aquel país, en concreto en Guatemala. Así que, para mi desgracia, me tuve que volver a Tolosa diciendo, pues igual lo de la cooperación será lo mío, pero me da que hay que volver y hacer otras cosas. Pero empecé trabajando a media jornada en una organización que además en Vitoria estaba muy presente, no sé si lo está todavía, que es SETEM Goaicea, así que trabajé yo allí. Y luego tuve la suerte de que alguien cometió la imprudencia de que cuando tenía 23 para cumplir 24, me llamó para formar parte como asesor del Departamento de Derechos Humanos, Empleo e Inclusión Social, que por primera vez se creaba en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Así que con 23 para 24 años estaba en un puesto que no me da la vergüenza decirlo, era un puesto político, de libre designación, de asesor, de esos que son carne de la sexta de corrupción, y donde yo, pues la verdad es que aprendí muchísimo. No cometí ninguna ilegalidad que yo sepa, salvo que las imprudencias y errores que cometí siendo tan joven. Pero claro, eso te cambia totalmente la vida. Porque, bueno, no solo económicamente, que evidentemente ganaba una pasta, sino que también es verdad que lo tenía muy difícil para explicar, sobre todo cuando quería ligar, a qué trabajaba, pero por lo demás estuvo muy bien. Aprendí muchísimas cosas de la administración y allí decidí estudiar trabajo social. Dije, si no me echan en 4 años y la carrera es de 3, esto va a ir bien. Con lo cual, allí me enganché y me di cuenta que politólogo era como una parte de mi formación y de mi manera de estar en el mundo, pero que trabajador social era mi vocación profesional. Y se acabó aquella andadura política, no quise seguir más por allí y salté a otro sitio donde ya estaba como trabajador social, pero que no era un ámbito para nada natural, pero que también lo cuento porque creo que tenemos que estar en otros espacios, ¿no? Y me llamaron para estar en el proyecto de renovación del santuario de Aránzazu, que para la gente que no conozca dirá, pues no, hay aquí gente como Amaya que lo conocerá muy bien, pues una joya que tenemos en Euskadi, diría que incluso a nivel del Estado, de arte, naturaleza, espiritualidad. Querían darle una vuelta y tuvieron a bien contar conmigo, aunque era de letras. Dije, yo no sé llevar números, y me dijeron, no te preocupes, esto lo vas a poder llevar. Entonces, creo que como trabajador social tuve que darle a todas las partes estas de trabajo comunitario, de trabajo conjunto, y allí también ya era un puesto en el que tenía que liderar en aquel campo. Y después, qué rápido se pasa, ¿no? Sí. Bueno, me suele pasar.
¿Cuándo empieza mi parte más de trabajador social? Diría, por un lado, la parte de la universidad. He tenido la suerte de dar 10 años clase en la Universidad de Deusto, así que la docencia me parece que es otro espacio súper chulo para formarte, para entrar en contacto con las futuras compañeras y trabajadoras sociales. También la parte de trabajar en ayuntamientos pequeños, ayuntamientos que no llegan ni siquiera a 3.000 habitantes en Guipúzcoa, estar ahí a pie de obra con todo lo que allí se vive, y después poder terminar donde estoy ahora, que es como trabajador social en el área de inclusión y violencia machista de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y estoy como responsable de centros y programas. He asumido esa responsabilidad por la que no me reconocen ni un chavo, pero bueno, estamos en una manera diferente de trabajar, nos cargamos las secciones y hacemos gestión por procesos, y asumí esa responsabilidad, tanto por la parte de profesión, seguramente porque a los tíos nos sale más fácil decir que sí, no voy a decir que no, creo que es muy evidente y eso las compañeras nos lo hacen ver, y hago seguramente poco de lo que se supone que es el trabajo social al uso, pero creo que hago mucho de lo que también es el trabajo social, donde, como comentaba con el compañero Álvaro en el café, pues uno está un poco cansado de que haya otra serie de disciplinas que parece que están siempre en los perfiles de gestión, ¿no? Desde el ámbito de la psicología, el derecho, economistas, y ¿por qué nosotros no podemos estar ahí? Entonces, ya habéis visto que ha sido más, desde el principio he tenido el privilegio de tener que estar, si no liderando, que me gustaba mucho cuando lo ha puesto Amaya, el autoliderar, porque yo en la mayoría de curros que tuve era, ahí tienes confianza en ti, Iker, pero búscate la vida, que creo que va mucho con nuestra profesión desde los inicios, pero que cambia mucho la manera también de ver los liderazgos. Luego, creo que en el segundo bloque podré dar algunas características más. Eskerrik asko. Bueno, mila esker, están saliendo un montón de cosas que no sé si alguien quiere preguntar, quiere profundizar. Tenemos ahora un espacio y si no, cuando terminemos los bloques. Vale, pues vamos a empezar con el segundo bloque. Este es el de la vinculación entre el liderazgo y el trabajo social. Y bueno, pues nos interesaba conocer pues cómo se lidera en el trabajo social, ¿no? Y por eso nos van a compartir, bueno, pues qué herramientas del trabajo social utilizan y sobre todo qué de diferente tiene liderar desde el trabajo social, como qué aporta nuestro perfil profesional a esto del liderazgo. Así que suena, Itza. Bueno, seguimos. Como ya os he comentado, entre nosotras no lideramos. Compartimos experiencias, conocimientos y saberes. No se toma ninguna decisión si no es consensuada. Nos parece importante negociar y ponernos de acuerdo y gestionar los desencuentros y desacuerdos del equipo. En el trabajo que hacemos con las personas, una de las herramientas indispensables es la participación. Porque participar es la posibilidad de actuar como iguales en un colectivo social que busca respuestas críticas a su situación económica, política, ambiental, social, cultural y de género. La participación nos permite romper la relación tradicional de dependencia, opresión y sumisión a nivel individual y colectivo. En nuestro trabajo somos facilitadoras, no lideramos, es decir, ayudamos a que encuentren sus propias soluciones. Partimos de que la gente es capaz de resolver la mayoría de sus problemas si tiene una oportunidad. A nivel individual ponemos en práctica algunas técnicas como las entrevistas semiestructuradas. Tenemos un guión, pero lo adaptamos a la mujer que asesoramos cuando vienen a las asesorías individuales. La confianza se establece y eso nos permite ir mucho más allá y salir de unas preguntas estructuradas que dejan detalles necesarios en el aire. Nuestra postura también es importante, pues no utilizamos ningún material ni estructura que nos posicione o nos sitúe en diferentes posiciones. Y sobre todo, utilizamos un vocabulario horizontal. El proceso de la comunicación es base en nuestro quehacer, la escucha activa, la empatía, las acogidas en clave feminista, la autoayuda como conceptos que parten de la idea de que cada persona se ayuda a sí misma, ya que tiene la posibilidad de desarrollar recursos personales necesarios para salir de la situación que le es problemática. Las asesorías van mucho más allá de responder dudas. De hecho, un ejemplo es que con las trabajadoras de hogar y cuidados vienen a la asesoría legal, vienen a enterarse de sus derechos laborales y lo que intentamos es que eso lo compartan con otras compañeras.
A nivel grupal tomamos referencia de metodologías de educación popular. Esto nos permite asumir la pluralidad y la diversidad para crecer y enriquecerse mutuamente. Las metodologías libertarias de transformación individual y social abren procesos participativos y transformadores que parten de la experiencia práctica de las propias personas. El ritmo de los procesos es definido por las propias protagonistas y no tanto por fechas o intereses. El propósito de es que cada participante desarrolle ese proceso personal en compañía de lo que llaman pares, personas con las que comparten la misma situación. Nosotras no trabajamos con usuarias o clientes, mucho menos pacientes, trabajamos con nuestras pares. ¿Qué de diferente tiene liderar desde el trabajo social? Pues yo creo que la diferencia está en el trabajo social que aplicamos. En nuestro caso, tenemos la necesidad de aplicar un trabajo social emancipador, porque nos acerca a la construcción de sujetos con conciencia histórica, comprometidos con su tiempo y su realidad, capaces de construir con otros mundos de la vida. Nos ubica en la lucha contra quienes sostienen y reproducen de diversas maneras el orden, haciendo clara nuestra intencionalidad de transformar mediante la emancipación social, política y económica, las prácticas sociales y la construcción de proyectos de vida. ¿Qué aporta el trabajo social al liderazgo? Pues si hablamos de liderazgo como tal, considero que puede ser más productivo hablar en clave colectiva, que ya hemos comentado, el liderazgo social. Nosotras apostamos por favorecer las emergencias que se producen en los procesos como suyas y no como nuestras, entendiendo, empatizando. Abrimos una mirada a la emergencia de subjetividades para entender a la otra de la intervención. Acompañamos, no asistimos. Desde nuestro perfil profesional, creo que es favorable, y ya termino con esto, nos permite estar junto a las personas que enfrentan situaciones vulnerables y difíciles, compartiendo con ellas y teniendo en cuenta sus experiencias. Nos permite aplicar intervenciones mutuas, reconociendo a la otra, al otro, valorando la presencia de la otra en su papel empoderador y transformador, con su enorme validez, legitimidad e importancia real de sus saberes y experiencias. Siempre me acuerdo, ¿quiénes saben más de sus vidas? Y la respuesta es las personas, son quienes deben aplicar el liderazgo en su proceso. En las ponencias previas se ha hablado de trabajo social y salud, educación, y yo también quiero hacer valer el trabajo social y el empleo, ¿no? Yo creo que tenemos que ver que en empresas privadas, ya de más de 100 trabajadores, que las hay, y hay muchas, tienen, ya solo por responsabilidad social corporativa, tienen que cumplir un montón de normativas en temas de igualdad, promoción interna, y al final, bueno, pues como no es su actividad productiva, pues delegan en sus gabinetes de recursos humanos. Yo creo que tenemos cabida como profesión, porque estoy seguro de que vamos a ayudar a que esas plantillas sean mejores. Entonces, el ámbito privado de la empresa no lo vemos y creo que es otro campo a explorar. Por supuesto, los recursos de empleo en el que estoy yo, las agencias de colocación, las empresas de inserción, empleo protegido, tenemos que estar, ya no hablo de liderando, pero tenemos que estar en los equipos. Estando en los equipos vamos a liderar, estoy segura. Al final tenemos que pensar que en el empleo protegido pues hay personas que tienen problemas de diversidad funcional, sobre todo las empresas sin ánimo de lucro, fomentamos el que entren personas con discapacidad intelectual, por encima del 65%, enfermedad mental. Esa gente necesita de nosotros, necesita de nosotras, de nuestra ayuda. Es gente que tiene problemas de patología dual, tema de incapacidades, bueno, problemas de alojamiento. Entonces, tenemos que estar en esos equipos. Ya si nos toca liderarlos, pues es una suerte. Evidentemente hay que romper hay que tirar muchas puertas. Yo estoy en la agrupación de centros especiales de empleo sin ánimo de lucro de Euskadi, como representante de la entidad en la que estoy. Bueno, pues decir que es un mundo de traje y corbata, en el que, como ha dicho Emi, hay pocas mujeres. Yo creo que cada vez más, pero todavía no llegan ni al 15%. Entonces, bueno, pues es un mundo en el que están economistas, gente de administración y dirección de empresas, derecho, empresariales, alguna psicóloga, algún psicólogo, y el día que me vieron a mí de trabajador social decían,
qué leche se va a dar, ¿no? Por lo mismo, porque hay que manejar también números, aunque nos gusten menos, están ahí. Entonces, bueno, al final el equipo de trabajo, yo creo que está claro que tenemos que apostar por liderar nuestros equipos. Nuestros equipos, al final, en mi caso, es muy diverso. Tengo gente que tiene administración y dirección de empresas dentro de mi equipo, ingenieros técnicos, electricistas, que me ayudan a mejorar los procesos de las partes productivas y yo estoy para aportar un poco la parte social junto a mi equipo social. Para eso, pues aparte de tirar las puertas, hay que formarse, como ha dicho Emi, tenemos que estar en una formación continua. Yo formo parte del Colegio de Trabajo Social desde hace 11 años, 4 legislaturas. He tenido la suerte de compartir mesa y mantel con 40 profesionales distintas del ámbito de Osakidecha, Alokabide, Diputación, Ayuntamiento, el tercer sector. Al final, esa relación directa me permite que en cuanto tengo un problema descuelgo el teléfono y estoy hablando con una compañera que es experta en la materia y que me va a solucionar muchos problemas. Eso me quita tiempo que puedo dedicar a otras cosas gracias a tener esa red que hay que seguir trabajando todos los días. Ha dicho Ainhoa también, escuchar. Yo creo que las características con las que entré con 27 años al puesto, la de escuchar, igual no era mi fuerte. Entonces, bueno, me he dado cuenta que hay que escuchar a los equipos que lideramos y a las compañeras que están con nosotros y que trabajan con nosotros. Y bueno, en tema de formación, como he dicho, pues he tenido que aprender a vender, he tenido que aprender mucho Excel, el PIG, el balance, bueno, unas cosas impresionantes, finanzas para no financieros, bueno, hay que seguir formándose y yo creo que tenemos capacidad porque como trabajadoras sociales tenemos esa visión amplia y esa visión de todo. Entonces, os animo a que os apuntéis también al trabajo social y el empleo, que se sale poco. Bueno, efectivamente, Endika, te estaba escuchando y estaba pensando, pues me sumo a la reivindicación, porque aquí en Gasteiz, en Araba, ya tuvimos las dos mayores empresas, Mercedes y Michelin, tuvieron trabajadoras sociales en sus plantillas y, bueno, yo tendría alguna anécdota, pero no tenemos tiempo, es una pena, pero bueno, el primer contacto que tuvieron mis padres con una trabajadora social fue de una de esas empresas. Quiero decir que el trabajo a realizar yo creo que es súper interesante y efectivamente habría que rescatarlo. Bueno, yo por esto de la síntesis que os he dicho antes, 5 minutos, con respecto a lo que nos preguntáis en este segundo bloque, yo diría que la formación y la base teórica marca la práctica profesional. Y en este caso, pues, el liderazgo pues, lo van a marcar los valores del trabajo social. Este estilo de liderazgo se marcará por el compromiso, por la dedicación, por la colaboración, por la escucha, por la confianza, por la justicia, por la prudencia. Yo quería destacar en este segundo bloque que un líder no llega a un equipo y se convierte en su líder, porque te nombren o porque tengas un cargo o porque tengas un determinado puesto o una tarea, no te conviertes directamente en líder o lideresa de ese equipo, ¿no? Esto se va forjando y probablemente la confianza pues, tiene una parte muy importante. El líder o la lideresa, como decía, genera confianza, genera dinámica de trabajo conjunta y suma individualidades. Algunas características bueno, que tienen que ver con el liderazgo en trabajo social, creo que es, por ejemplo, la creatividad, la capacidad de generar ideas y de buscar soluciones innovadoras, la capacidad de proveer soluciones no solo desde uno mismo, sino en los demás, generar confianza en ti mismo y en los demás. Me parece que es muy importante la escucha activa y sobre todo la preocupación por la situación de cada miembro de ese equipo, que
Creo que también es importante la cooperación en la tarea y creo que es muy importante la ayuda al que se atasca. Por lo tanto, yo destacaría el compromiso, la confianza, la colaboración y la comunicación. También me parece muy importante destacar que los líderes no son una especie genética, ¿no?, que lo traen de serie y que nacen y que son líderes, ¿no?, que a veces también lo escuchamos, ¿no?, pues si ya se le veía de pequeño, ya se le veía que venía líder, ¿no? Pues no, yo no creo que se lleve en los genes. Yo creo que, como decía antes, hay una parte de creértelo, de formarte y de tirarte a la piscina. Tiene que haber una autoconciencia, un análisis del desempeño individual y del desempeño grupal. Creo que hay que romper paradigmas. Nos encontramos en muchas ocasiones, y esa va a ser, bueno, luego hablaremos de retos, pero uno de los retos, la resistencia a los cambios. Creo que tenemos que construir un nuevo mapa mental también cuando asumes la responsabilidad. Creo que es necesario un compromiso con los cambios y creo que es muy importante elogiar lo que se hace bien. Creo que hay una parte muy importante que tiene que asumir el líder o la lideresa, que no se puede delegar, que es afrontar las dificultades. Como decía antes, nos vamos a encontrar con resistencia a los cambios. También es probable que nos encontremos con profesionales o con situaciones o con ambientes tóxicos. En muchas ocasiones, y esto es un clásico en trabajo social, nos encontramos con falta de recursos, ¿no?, de todos los recursos que nos gustaría tener, y se hace necesaria la revisión de objetivos y la implementación de cambios. Y para ir acabando, bueno, desde el trabajo social me parece importante citar que nosotras lideramos desde la perspectiva de liderar líderes, porque las profesionales del trabajo social lideramos equipos, lideramos grupos de personas, pero también potenciamos los liderazgos individuales de las personas usuarias y las personas vulnerables a las que atendemos en el día a día. Por lo tanto, creo que un buen y una buena trabajadora social en realidad es un buen y una buena lideresa. Pues voy a enganchar con esa idea, porque cuando nos trasladabais la pregunta, la verdad es que yo veía una vinculación muy estrecha entre lo que son maneras de estar y de ejercer la profesión, y diría incluso elementos de nuestra identidad profesional que son fundamentales y con una gran potencialidad, quizás para lo que decía también Amaya de los nuevos liderazgos, ¿no? Entonces, a mí me salían ocho características, que sería como adaptar aquello que sabemos hacer muy bien y que históricamente hemos demostrado que hacemos muy bien con personas, con grupos, con familias, adaptarlo a las organizaciones, ¿no? Por un lado, liderar para el cambio. O sea, esto creo que lo podemos adaptar claramente a las organizaciones, ¿no? Y voy a citar algunas referentes que no solo por pedantería, por estar en la universidad, sino porque a veces creo que nos viene bien acordarnos de frases como estas, ¿no? Cuando decía Concepción Arenal, todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. Pues claro, eso lo aplicamos fuera, ¿por qué no podemos aplicarlo en las organizaciones? Y ser nosotros los que, como decía el compañero, pues queremos ser disruptivos y empezamos la reunión diciendo vamos a ser un poco diferentes, ¿no? Liderar desde la convicción de que las personas pueden cambiar. Pues habrá muchas profesiones que creen en el cambio, pero la nuestra, que a veces nos lo tenemos que repetir, porque con algunas personas usuarias decimos no sé yo, pero no. Entonces eso en las organizaciones es fundamental. Hay que ser flexible, la incertidumbre, todo este tipo de cosas, pues si lo hacemos con las personas, con las familias, con los grupos, ¿por qué no lo podemos plantear también con las organizaciones, ¿no? O cuando decía Amaya, confianza, sería confiar en que también las personas, nuestros compañeros, compañeras, pueden cambiar, nosotros podemos cambiar. Liderar desde la innovación social.
que esto es algo que parece que va ligado a otras profesiones, ¿no? Y yo me acordaba de Jane Addams, ¿no? O sea, todo lo que aquella mujer y todas aquellas compañeras hicieron en la Hull House, ¿no? Atención a migrantes, acogida a mujeres, víctimas de violencia machista, guardería, cooperativa de vivienda, o sea, toda aquella mujer, ¿no? Solo ella y todas lideraron un montón de cosas que ahora llamaríamos innovación social, startups y no sé qué otros nombres en inglés. Por lo tanto, hacia adentro podemos ser innovadores porque lo hemos sido desde las pioneras. Liderar desde el acompañamiento social, esto sería aplicarlo a las organizaciones con la idea de no estar tanto encima, sino que estar más al lado. Sabemos hacerlo con las personas, ¿por qué no vamos a poder hacerlo con los nuevos estilos de liderazgo que ahora hacen falta? Aunque eso requiere mucho escuchar y algunos, yo el primero, pues tenemos que trabajarlo mucho más. Liderar desde el trabajo en red. Es que esto es algo también nuestro. Y ahora cualquier organización, en el caso de la administración yo lo veo, y más con el modelo que a mí me convence de nuestro país público-social, ya no caben las soluciones parceladas, ¿no? Al contrario, tenemos ahí un reto a nivel de país. El trabajo en red, si algo lo sabemos hacer, pues somos las trabajadoras sociales, ¿no? Y de nuevo, concepción arenal. Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Pues somos multiplicadoras. Liderar desde el conocimiento y la evidencia. Y ahí nos tenemos que acordar de Mary Richmond, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la formación, conocimiento, diagnóstico. Si no tenemos que intervenir desde la intuición y el olfato, ojo, peligro, también en las organizaciones nos lo podemos aplicar y, por tanto, somos expertos en trabajar desde el conocimiento, la evidencia y si nos venimos arriba del Big Data, sí que me tiene alguna palabra en inglés, por tanto, podemos hacerlo. Y voy acabando. Liderar desde la cercanía. Esto es algo que va con la profesión. Yo creo que la mayoría de la gente elegimos esta carrera porque queremos estar con personas. Pues ahora trabajar y liderar una organización es estar con personas, ¿sí? Y seguramente haciendo el símil deportivo, siendo más entrenadores que directores deportivos, estando más a pie de campo. Y acabar, liderar desde la humildad. Creo que muchas veces se ha visto nuestra profesión desde la idea esta de, ¿no? Que alguna vez se la escuché a Gorka Moreno, compañero y vicerrector ahora en el campus de Vizcaya, ¿no? Cuando decía en esa escena de Pulp Fiction que se presenta Herbie Keitel como diciendo soy señor lobo, soluciono problemas. A veces el trabajo social lo hemos visto como, no, soy señor lobo, señor loba, soluciono problemas. Pues no, ayudamos, como decía la compañera. Entonces yo creo que esa humildad, como luego diré en los retos, creo que también le tenemos que dar una vuelta, porque a veces de tanta humildad nos autobloqueamos en asumir responsabilidades. Así que con estas 8 características me parece que es una profesión, una más, pero que tiene muchísimos elementos para estar vinculado al liderazgo sin ninguna duda. Bueno, mila esker, no sé si nos está generando reflexión, si alguien quiere compartir con nosotras esto de la vinculación entre el trabajo social y el liderazgo. Bueno, si nos tendremos un espacio cuando termine el bloque para compartirlas todas juntas. Bien, pues damos el último bloque, va a ser las dificultades y los retos, y en este bloque vamos a reparar en qué dificultades han tenido tanto para acceder como para mantenerse en los puestos y sobre todo qué retos tenemos a nivel individual y también a nivel colectivo como profesión. Bueno, cuando hice un poco el listado de las dificultades me salió una hoja muy grande y tuve que cortar. Así que os voy a contar un poco en el tema de la cooperativa. Las dificultades que tuvimos fue un poco en lo económico. La primera dificultad fue el capital inicial, que en nuestro caso lo teníamos porque habíamos hecho un trabajo previo. Otra fue el no poder sostener un proyecto sin salario por mucho tiempo. Teníamos que empezar la cooperativa y empezar a producir nuestros salarios, si no, no podíamos darnos el lujo de no tener un salario mensual. Entonces lo que hicimos fue tener otros trabajos. El desconocimiento de lo técnico, de lo que implica hacer una cooperativa, que en nuestro caso lo pudimos solventar porque tuvimos el apoyo del programa Cofábrica, que nos ayudó, nos guió en ese proceso. Gestionar las cuentas, que ya han comentado los compañeros el tema de los números, a mí también se me da muy mal. Gestionar las cuentas es algo complejo y hay que ponerle mucha atención porque es lo que sostiene la persona y el proyecto en sí.
El no tener un local para trabajar se nos dificulta. Incluso el que nos presten espacio para ellos. Trabajamos en 2 territorios, en Áraba y en Guipúzcoa. Y en el primero hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las cooperativas de economía social transformadora. Y a veces nos cuesta desarrollar nuestro trabajo, porque entienden que somos una empresa y que tenemos que tener un local. Algunas otras dificultades ha sido el tema del origen, que yo lo llamo más un eje de opresión. El origen, el no ser reconocidas, hay una mirada racista, nos pasa mucho que a mí en concreto que no me consideran una trabajadora social, me consideran una usuaria, incluso compañeras de profesión. El género, ser mujer, a pesar de que dentro de la economía social seguimos siendo una gran parte mujeres, una gran parte importante de trabajadoras que somos mujeres, pero todavía queda un largo camino para poder tener las mismas oportunidades que el resto de cooperativas y empresas que igual son lideradas por hombres. El edadismo, el ser joven, parece que no es compatible ser mujer, ser joven y liderar una cooperativa, no es algo compatible, ¿no? Y en este caso, en el edadismo, la experiencia sigue siendo una barrera para las jóvenes porque no nos dan oportunidades laborales y no tenemos una experiencia previa amplia. Dependiendo del sector, tienes que demostrar el doble y tienes que estudiar el triple. La formación es muy importante y las oportunidades prácticas también lo es y a veces lo olvidamos. Como retos, a nivel individual, nos marcamos, bueno, colectivo en este caso, nos marcamos que se siga conociendo la economía social transformadora. Tiene que ser una alternativa al sistema económico actual en el que estamos viviendo. Tiende mucho a tener riqueza y poder y a ponerlo en manos de muy pocas personas. Que se difundan los valores de la economía social transformadora, vida digna, soberanía del trabajo, reparto igualitario de los beneficios. Facilitar el desarrollo de proyectos cooperativos para mujeres migradas en el territorio de Guipúzcoa y esperamos que en un futuro en Álava también. Y a nivel profesional y como trabajadora social, pues creo que algunos retos pueden ser construir otras identidades profesionales apostando por un trabajo social que construya su propia reivindicación en clave anticolonial, interpelar por recrearnos como profesión, como sociedad. Tenemos que revisar el trabajo social que estamos ejerciendo, apostar por un trabajo social decolonial y emancipador, que traiga consigo posibilidades de cambio, de transformación social y empoderamiento de las personas. Es tarea de nosotras como trabajadoras sociales aportar nuestra contribución al cambio, la transformación de prácticas que cuestionen el colonialismo y el racismo. Las personas europeas y blancas deben hacer una revisión de sus privilegios para poder desarrollar su profesión. Vivimos en un mundo de privilegio epistémico en el que lo que dicen las personas del norte es lo hegemónico. Y se menosprecia otras formas de hacer que son transformadoras y que vienen del sur global. Tenemos que gestar procesos y acciones políticas para incidir en espacios de poder o donde se toman decisiones y plantearnos interpelar el liderazgo tradicional y encontrar otras formas de hacer, marcar relaciones horizontales para poder actuar y intervenir en el ámbito social en el que nos desenvolvamos. Bueno, sobre el tema de retos, los que yo me encontré a la llegada creo que ya los he explicado. Entonces, el futuro, lo he dividido en 3 bloques. Uno es el personal, que yo creo que es mantener la ilusión, es decir, cuando ya vas cumpliendo años en el puesto es muy importante mantener la ilusión. Tenemos de la carrera el acercarnos al usuario, cuando a veces estás liderando el usuario no lo ves, entonces yo creo que nos tenemos que poner en la obligación de salir del despacho, salir de los tacos de hojas, de folios, de balances, de que si el cliente, que si el proveedor, que si no sé qué, y nos tenemos que acercar a la persona usuaria, a tocarla. Tenemos que permitirnos el caer, al final somos personas, tenemos vida, tenemos problemas fuera del trabajo también. Tenemos problemas en el trabajo, a veces por la toma de decisiones, porque acertamos o nos equivocamos. Entonces, los espacios de supervisión también que han comentado las compañeras creo que es un espacio importante.
Y bueno, pues al nivel personal yo sigo siendo un romántico. Me acuerdo que cuando llegué a la asociación lo primero que les dije es, bueno, pues yo quiero medir las horas de trabajo que están nuestras personas fuera de casa, que están ocupadas y están empleadas, y su nivel de satisfacción. Todavía a día de hoy, 10 años después, sigo presentando esos resultados con muchos otros que me he dado cuenta que hacen falta también para poder liderar la organización. El segundo bloque es, creo que como colectivo tenemos que hacer también la reflexión. Yo creo que aquí hoy hay 120 personas que no vamos a ser jefes ni jefas, porque si hubiéramos querido ser jefas, pues hubiéramos elegido probablemente otra carrera, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos va a tocar liderar equipos, liderar proyectos, bueno, liderar situaciones complicadas. Ya no hace falta y ayudar al final a la persona usuaria, que es la persona que atendemos. Y yo creo que eso, pues este tipo de espacios, de formaciones, bueno, pues es una pena que estemos tan pocas. Yo creo que si hubiera sido otro tema, igual hubiéramos llenado el auditorio, pero bueno, el tema de liderar yo creo que refleja también un poco eso que nos cuesta. Y luego el tema estructural, un poco más general. Yo creo que ahora que no nos escucha ningún político, yo creo que bueno, que llevamos ya 10 años con el tema del grado del trabajo social. Bueno, yo sigo pensando que hay carreras de primera y de segunda, ya no hablo de a nivel salarial, que me parece fatal, pero yo creo que por toda la diferencia que tenemos con las compañeras que han terminado el grado y las que la están haciendo ahora, pues tenemos que luchar entre todas para que no haya carreras de primera y de segunda. Al final yo creo que se sigue distinguiendo entre diplomados y licenciados. Y bueno, pues si se nos considera todavía de segundas, es difícil que nos dejen liderar equipos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí como colegio, como consejo, como universidad, hay un trabajo que hacer. Ya llevamos 10 años con el grado aproximadamente. Y bueno, al principio lo dejas pasar, pero yo creo que este es un punto a ponerlo en la agenda y a trabajarlo. Y no me quiero extender mucho más. Gracias. Bueno, esta última parte pues va de retos fundamentalmente, ¿no? De retos y de futuro. Yo quiero citar a algunos y hacerlo de una manera así más breve para que luego tengamos la oportunidad de compartirlo, de comentar, de hablar y que nos comentéis. Y luego también fundamentalmente para que genere un poco de reflexión y cuando nos vayamos pues lo compartamos con nuestros equipos, con nuestras compañeras y con otras profesionales, ¿no? Creo que algunos de esos retos, y bueno, en el tiempo que tenemos solo los voy a citar, pero uno, por ejemplo, creo que puede ser con respecto y centrándonos al liderazgo, que es de lo que va la jornada de hoy, un reto creo que es la gran rotación de profesionales que tenemos. Creo que es difícil generar equipo y realizar un buen liderazgo con la alta rotación de profesionales que tenemos en este momento. Otro reto puede ser el teletrabajo y la distancia física, y con esto no critico las bondades del teletrabajo, que además lo hemos descubierto especialmente en estos últimos años de pandemia, ¿no? Y las bondades de ahorrarnos tiempo de desplazamiento, poder flexibilizar y conciliar, pero también hay que atreverse a hablar de las dificultades que tiene la distancia física y el generar equipos sin ese contacto humano donde podamos hablar y donde podamos compartir y donde podamos apoyarnos, ¿no? Las necesidades sociales cambian muy rápidamente y yo creo que este es otro reto. Probablemente no somos capaces de ajustarnos tan rápidamente a las nuevas necesidades como las necesidades a cambiar, ¿no? Antes ya lo he comentado también y yo creo que hay que decirlo nuevamente. Bueno, trabajamos con recursos limitados y eso hace que también tengamos el reto de intentar cubrir el mayor número de necesidades posibles pues con un número de recursos limitados, ¿no? Porque no
no puede ser ilimitado. Tenemos nuevos retos también tecnológicos con respecto a la interoperabilidad, por ejemplo, y la conexión de esos datos, a compartir determinada información, a cuestionarnos éticamente también cómo compartimos esta información, dónde está esa información, cómo hacemos interoperativos determinadas herramientas informáticas, quién tiene que compartir, quién tiene que entrar en cada momento, en cada dato, cuáles son los datos que debemos conocer y cuáles no es necesario que conozcamos. Bueno, en toda esta reflexión creo que también tenemos un reto y nuevos retos. También, y bueno, yo creo que es importante para entrar en reflexión, hablar. Yo creo que estamos en un momento de crisis de liderazgos. Yo creo que esto genera más dudas a la hora de tomar la decisión de ejercer liderazgos. Creo que hay momentos en los que se realizan críticas muy fuertes y potentes, más desde un espíritu destructivo que constructivo. Y bueno, yo creo que es importante la crítica, pero siempre en la búsqueda de soluciones y desde un espíritu positivo. El líder, no hay que olvidar que también necesita apoyos, lo hemos dicho a lo largo de la mañana hoy, ¿no? Y en esa necesidad de apoyo hay que mostrarlo también abiertamente. Creo que hay un aumento creciente de demanda de derechos, que está bien y tiene que ser así, pero creo que también tenemos que reflexionar sobre las responsabilidades que nos dan esos derechos, ¿no? Y que debemos dar cuenta de los objetivos conseguidos y debemos dar cuenta del rendimiento de nuestra tarea. Y bueno, nosotras como profesionales también somos recursos sociales, por lo tanto también tenemos que rendir cuentas, ¿no? Creo que otro reto es que es probable que haya también crisis en la vinculación a las organizaciones o a las administraciones. Yo creo que también profesionalmente en determinados momentos nos cuesta, quizás tenga que ver con esa alta rotación de la que hablábamos antes. Y ya para acabar, que me ponen el papelito, también quería nombrar algunas otras cosas importantes. Quería decir que somos líderes y lideresas que trabajamos con equipos, que trabajan con personas. Esto supone un plus emocional que hay que tener siempre presente. El apoyo y el cuidado al equipo también tiene que ver con esta parte de apoyo emocional. Creo que como lideresas siempre tenemos que estar disponibles para la escucha, que hay que generar espacios de comunicación. Esto tiene un impacto directo en la motivación. Tenemos la responsabilidad de desarrollar una cultura positiva que reconozca el éxito, por pequeño que sea, que fomente la asunción positiva de riesgos y la resolución de problemas. Y no debemos olvidar que somos modelos de conducta, que cada vez que ofrecemos apoyo y cada vez que ofrecemos buenas prácticas somos modelo. Eskerrik asko. Esta última parte, recogiendo un poco las preguntas que nos planteaban desde la organización, la he distribuido en las dificultades que yo encuentro que me he encontrado para acceder a mi puesto, qué retos me planteo concretamente en la responsabilidad en la que estoy ahora y qué retos considero que creo que tiene la profesión. En lo de las dificultades que me he encontrado para acceder a mi puesto, la verdad es que prefiero darle también un poco la vuelta a la pregunta y decir que ser hombre me lo ha puesto mucho más fácil, ¿sí? No solo más fácil porque se crea más socialmente, hay cierto relato en que parece que tienes que asumir ese liderazgo, diríamos, casi de tipo genético, y luego también porque como un montón de compañeras nos han ido haciendo ver desde el feminismo, pues la propia formación
y socialización de género que hemos tenido nos ha hecho a un montón de tíos creernos que, bueno, pues que podíamos ir asumiendo, ¿no?, liderazgos. Por lo tanto, quería resaltar eso. Luego también eso tiene otra serie de dificultades y retos que contaré en el segundo punto. ¿Pero qué otras dificultades yo me he encontrado? Pues creo que enganchando con algunas de las cuestiones que ya se decían, por ejemplo, una menor consideración técnica del trabajo social. Yo creo que muchas veces he percibido que era como ¿por qué este trabajador social aspira a estar en un puesto de gestión cuando tendría que estar atendiendo a gente, ¿no? ¿Por qué quiere salir de la trinchera? Y que seas un poco como que llame eso la atención, y creo que esa es una dificultad. Y creo que también, y esto lo planteo de manera provocadora con las compañeras de profesión, quizás también igual una menor autoconsideración corporativa, o sea, también esta idea de no quiero estar en nada que se parezca al poder, a la responsabilidad, a mancharme, prefiero estar cerca de la gente, y a tope con eso, pero creo que también a tope con poder estar en otros sitios, que creo que iba muy en la línea de lo que nos decían en la segunda ponencia, ¿no? ¿Qué retos me planteo en el puesto que estoy ahora? Pues estas 8 características que yo he citado, pues el problema de haberlas citado y trabajado es que me he dado cuenta que tengo trabajo para bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, aplicarlas. En lo concreto os diría no aislarme. Creo que a veces cuando estás en un puesto de responsabilidad tiendes como a aislarte, ser ejemplo. Yo creo que esto nos cuesta, y luego algo que yo lo veo muy en clave de que a los tíos nos cuesta especialmente más, ligado a esa parte contraria que tiene la socialización, el poder trabajar y asumir frases como no sé, me confundo, tengo miedos, o tengo que hablar menos y escuchar más. Yo creo que esto, así que la parte buena de decir, levantar la mano y liderar, nos puede salir algo más fácil. Luego tenemos aquí mucho para deconstruir. Y retos de la profesión. Creo que estando en el espacio de la universidad, ¿cómo podemos hacer para mejorar las habilidades para el liderazgo? Tanto en la universidad como en la formación continua y en la autoformación. La autoformación es el reto para cada una de nosotras, pero también en la formación continua. Yo por lo menos veo que a veces en la administración seguimos con formaciones muy del estilo mejora tu agenda, uso el PowerPoint, que vamos, son para echarse a correr. O sea, creo que tendría que haber más formaciones para habilidades directivas al que las quiera, y ahí sí que levantemos la mano y podamos entrar. Aumentar la aspiración, creérnoslo más, creo que es un reto para la profesión, ya lo ha dicho nuestra máxima representante ahora, así que vamos a tirar por ahí. Y luego, enganchando con algo que también decía el compañero, ¿no? Romper techos, no en este caso techos de cristal, que he dicho en boca de un hombre pues suena mal, pero romper el techo en este caso de que, como entramos en el caso de la administración como técnicos medios, pues a partir de ahí tenemos una serie de techos que no podemos acceder a jefaturas de sección, a jefaturas de servicio, y eso hay que irlo rompiendo, y tiene que ver simplemente con cambiar un poco los decretos de estructura, porque incluso, aunque hayamos accedido como técnicos medios, siendo licenciados, ¿por qué no? Y más cuando en departamentos, áreas sociales como la nuestra, hay tantas trabajadoras sociales, ¿no? El Departamento de Trabajo de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, yo creo que estaremos tranquilamente en torno a casi 40 trabajadoras sociales. Pues yo creo que ahora hay una jefatura de sección, no hay ningún jefe de servicio. Eso hay que romperlo, y se rompe estableciendo que el nivel A1 se baje al A2, y luego, evidentemente, que también cuando se pongan esas sillas queramos sentarnos algunas personas ahí. Así que creo que ese es un reto en el que tanto individualmente y en este caso también desde los colegios se puede empezar desde la parte constructiva, en eso totalmente de acuerdo con la compañera, pero ir ahí incidiendo para que se abran esas nuevas oportunidades. Eskerrik asko. Bueno, mila esker. Siento que está siendo una gozada compartir todas estas experiencias. Muchísimas gracias por la generosidad de compartir vivir el liderazgo con nosotras. Y vamos a abrir un espacio para, bueno, pues eso, para preguntas, para reflexiones. No sé si hay alguna cosa alguna idea, alguna palabra que esté resonando. Sí, tenemos por aquí. Igual, creo que está por ahí. Ah, genial.
porque también tengo la voz muy potente, o sea que pego un chillido y ya está. Que igual así... Bueno, primero agradeceros a los cuatro y a Idoia también la presentación que ha hecho de los cuatro y de la mesa redonda por vuestras aportaciones. Y luego, situados en el tercer punto, dificultades y retos, habéis hecho un planteamiento de preparar dificultades, retos. Cuando estáis preparando la presentación, la participación en la mesa, ¿habéis pensado, estos retos cómo afrontarlos? O sea, me imagino que a alguno de los cuatro se os habrá ocurrido, oye, veo este reto, la manera de afrontarlo, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la dificultad o en el reto y es bonito o sería chulo, a mí me gustaría compartir con vosotros esas posibilidades de afrontar esos retos. Bueno, yo algo, o sea, creo que en mi parte iba por ahí, pero puedo concretar un poco más. Cuando decía que uno de 3 retos que yo veía en la profesión, uno era mejorar la formación en habilidades de liderazgo, puede tener que ver con, en la parte de la universidad, yo creo que tanto... No solo en meterlo en asignaturas, sino en el tema de lo de las competencias se puede trabajar, se puede insistir en muchas asignaturas en ver referentes, es decir, no solo en ver a las pioneras como pioneras del trabajo social, sino como auténticas lideresas, pero es que si nos vamos al día a día, pues tendríamos lideresas de cooperativas. Entonces, igual que cuando dicen, ¿no? Ahora gracias a que son campeonas de fútbol habrá un montón de chicas que querrán ser... Bueno, pues igual desde la propia universidad eso se puede hacer. El colegio con sus diferentes formaciones, ¿no? Y es verdad que a veces tenemos tendencia a querer ir a formaciones, a jornadas donde nos van a dar las fórmulas milagro para regalar cosas, y igual, bueno, pues desde insistir con la formación hasta animarnos a ir a cosas que tengan que ver con cuestiones como habilidades directivas, o pongámosle otro nombre, pero que no nos dé miedo a que suene eso a otra serie de profesiones. Lo de aumentar la aspiración pues va con cada uno, con cada una, es un poco igual el momento L'Oreal, ¿no? Pues creer que lo vales y punto. Y luego lo de romper los techos, yo desde luego en los espacios en los que me permiten de innovación administrativa, o sea, en la administración y cosas de estas que hay en la DIPU de Guipúzcoa, yo participo, me lleva mi tiempo, pero ahí donde voy, pues insisto, aunque sé que suena muchas veces en que hay de lo mío, en decir, oye, pues los trabajadores sociales somos técnicos medios, no tenemos aspiración, esto hay que irlo rompiendo, así que creo que sería ahí donde puedas ir como contando, ¿no? Las 2 o 3 canciones que crees que tienes que contar, o sea que... Bueno, yo creo que, como decía antes, que el liderazgo no se lleva en los genes, pues los retos tampoco te llegan ni te avisan ni te llaman a la puerta, ¿no? Pues habitual, yo creo que ya estamos en ellos y probablemente los estamos afrontando cada una de las personas aquí que estamos aquí desde nuestro ámbito profesional, pues lo vamos haciendo, ¿no? Yo hablaba de algunos, como por ejemplo la gestión de los datos, la interoperabilidad, bueno, yo creo que hay espacios muy interesantes de reflexiones éticas y comités de ética donde ya se están afrontando estas reflexiones y donde ya se están trabajando estas cuestiones. Con respecto a por ejemplo, a la gran rotación de profesionales, pues bueno, quizás volvería al principio de la mañana, cuando yo también hablaba de la búsqueda de apoyos, de la dedicación de tiempo y escucha. Bueno, pues creo que en el día a día no te queda más remedio en muchas ocasiones que ir afrontando algunos de estos retos que hemos nombrado, y que si tienes suerte como hoy, yo hoy me considero súper afortunada, os lo digo de verdad, porque ayer por la noche pensaba, mañana voy a ir y me voy a dedicar el día a mí, voy a estar en la jornada disfrutando, compartiendo, y solo me voy a dedicar a eso. Llevo toda la mañana con el teléfono apagado, no quiero pensar lo que va a pasar cuando acabe y lo encienda, pero ahora estoy disfrutando. Entonces, también es importante tener estos espacios como el de hoy y aprender a generarnos espacios de reflexión y de calma, donde podamos pensar cómo afrontar esos retos. A veces el día a día, bueno, pensamos que no nos deja, ¿no? Que el día a día nos lleva, pero tenemos que dejar que nos deje, y tenemos que parar y hay que pensar y reflexionar y construir pues conjuntamente, ¿no? Con otros y otras profesionales, trabajar cómo afrontar estos retos.
Bueno, yo creo que he ido dando respuesta a los retos, igual echando balones fuera, no a mí, pero bueno, al final yo creo que en el día a día tenemos retos, aparte de los 3 que mencionó, yo creo que tenemos retos diarios que tenemos que ir superando, que lo que he dicho, tenemos que reconocer que no tenemos la respuesta de todo, que con el camino y errando vamos creando camino y lo que hemos dicho, hay que compartir las experiencias, este tipo de espacios vienen muy bien para que, bueno, pues entre todas, pues cuando cae una compañera o tiene una duda una compañera, pues le demos respuesta a esos retos. Yo creo que pues el tema político, tema universidad, pues son cosas que cuestan, que hay que insistir y, bueno, yo creo que ganas ahí por parte del colectivo. Bueno, yo por poner un ejemplo, cuando hablamos en la cooperativa, bueno, ya os he contado que lo que estamos haciendo ahora es llevar a cabo programas que acerquen la herramienta cooperativa a personas migradas como una alternativa, ¿no?, para dignificar sus vidas, para autoorganizar el trabajo. En este caso voy a poner el ejemplo de las mujeres trabajadoras de hogar y cuidados. Para ellas esto puede ser una buena herramienta, ¿no?, para salir de esos sectores de explotación laboral, por ejemplo, para poder autoorganizarse mejor, para que las empresas que se aprovechan de ellas salgan del mercado también. Y cuando decíamos en el caso de las profesionales, no cambiar la mirada, ¿no?, empezar a mirar también con una mirada antirracista, por ejemplo, ya estamos trabajando en ello, no ponemos solución, ¿no?, que no es solo darnos el coscorrón, como decían esta mañana, sino luego poner también una solución que, por ejemplo, las compañeras trabajadoras sociales de servicios sociales base empiecen a tener formaciones más allá que también hablen, ¿por qué no?, de colonialidad, por ejemplo, ¿no?, de antirracismo, cosas que a veces nos alejan de esas personas que estamos atendiendo o que vienen todos los días a los despachos de acogida, ¿no?, acercar la realidad de las personas. Sí, yo quería hacer alguna reflexión. Bueno, ya esto redondear el día con esta mesa. Las aportaciones han sido realmente interesantes, además con perspectivas bien distintas, o sea que yo creo que sigue fortaleciendo el conocimiento de esta mañana. Pero por hacer alguna referencia al tema de los retos y en concreto cuando hablabas, Indica, también del tema del empleo. Claro que sí, claro que, a ver, desde la profesión nos pusimos a trabajar en el año 16 y hemos concluido el año pasado con una propuesta de modelo de servicios sociales desde el trabajo social para el siglo XXI, donde hemos trabajado en los 36 colegios a lo largo de todos esos años y terminamos por hacer esta propuesta metodológica. Cuando se habla siempre de la parte de los servicios sociales, hablamos de esto de los 4 pilares del estado de bienestar. Y nosotros lo que decimos desde la profesión en ese documento es que hay que hablar de 6 patas fundamentales. A ver, estos 4 pilares se entiende que es lo que el Estado puede proveer desde un monopolio propio, por decirlo de alguna manera. El Estado no provee vivienda, ni provee empleo. Otra cosa es que lo fomente, lo favorezca, ¿sí? Entonces, ahí ya decimos que la intervención desde los servicios sociales la debemos hacer desde 6 patas, incluidas empleo y vivienda, porque además son 2 de los elementos más excluyentes de cualquier persona, de cualquier entorno familiar, de cualquiera. Por tanto, claro que sí, claro que sobre el tema del empleo no es que lo tengamos ahí dormido, ¿no?, sino que es un espacio. Cuando hablamos también del ejercicio, o sea, del ejercicio libre, o hablamos de la iniciativa de las ONGs o de la iniciativa privada, bueno, quizás ahí hay una vía importante, pero también dentro de lo que son las políticas públicas, ¿no? Por eso te digo, empleo y vivienda tienen ahí un recorrido claro y no podemos hacer nuestra intervención profesional sin excluyendo estos 2 elementos. Y hablaba Siker de un tema que es hegordiano en este momento para la profesión y es el tema del techo de cristal que tenemos en el espacio de la proyección de la carrera profesional y tiene que ver con el A2. Y el A2 tiene que ver porque hace ya camino de 15 años el Plan Bolonia nos situó de manera transitoria en que esta profesión, esta disciplina, siendo grado, de manera transitoria, y la transitoriedad, os digo, va para 15 años, ¿no? Entonces, estamos trabajando
también con los 36 colegios profesionales y en el marco de Unión Profesional. Unión Profesional es el espacio donde estamos los 37 consejos generales de todo el territorio y estamos trabajando directamente con los ministerios. Aquí hay un tema grueso y el tema es el Ministerio de Economía y Hacienda. Esto es, o sea, los cuartillos. Esto es lo que está ahora mismo parando que, pero es verdad, hay otras profesiones que siendo grados, ingenieros técnicos, tienen posibilidad de optar a esos puestos y esta profesión no. Entonces, es un tema que estamos en ello y que estamos teniendo reuniones con los sindicatos al más alto nivel, pero también conociendo qué pasa en los territorios, porque sí hay experiencias de que tenemos trabajadores sociales en A1. Sí las hay. Entonces, estamos haciendo esta labor de recoger qué es lo que ya tenemos para también sirva esto como argumento a la petición, pero esto es algo que es un reto en el que no podemos dejar hasta tanto no se consiga. Luego vendrán otros 7 más, pero este claramente es uno en el que ahí andamos, ¿no? Hola, soy Anabel. La mesa ha sido realmente interesante, pero Kate, quiero reconocer el esfuerzo, la valentía, el atrevimiento, la responsabilidad, la reivindicación, todas esas palabras que has usado para contar algo que se está contando de otra manera un tanto autocomplaciente. Kate, mi enhorabuena. Y por otro lado, también decir que los servicios sociales están haciendo, no quiero utilizar términos bélicos, pero están haciendo una especie de parapeto al acomodamiento político que no reconoce todavía derechos de carácter universal, individual e incondicional. Estamos hablando de los ingresos económicos, estamos hablando de la vivienda, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la salud. Agradezco la presencia de nuestra política en estos momentos, muy al final, pero bueno, creo que tiene que quedar constancia de que la labor para mí importante es una labor política. Luego los servicios sociales harán lo que tengan que hacer, pero primero los derechos deben de garantizarse e igualarnos. No sé si alguna compañera quiere decir algo más, alguna reflexión, alguna pregunta. Vale, pues vamos a dar por terminada la mesa redonda. Una reflexión que tenía como en mente y que pensaba, bueno, pues igual es sencilla, pero que quisiera compartir es que qué importante es tejer redes entre las profesionales del trabajo social y poder liderar juntas las luchas de la profesión. Me parece que puede englobar todo esto que hemos estado hablando durante la mañana y bueno, pues os animo a todas a podernos reconocer y a compartir espacios juntas. Para terminar, eso, agradecer a todas las personas de la mesa por la implicación. Ha sido un gustazo conoceros y poder estar aquí, al Ayuntamiento y al Vicerrectorado por su financiación, a todas las personas que habéis venido a la jornada y, bueno, y eso, sobre todo a la comisión de la jornada, a facultad, a colegio, a Isaro, que viene por allí. Muchísimas gracias. Y bueno, ha sido un proceso para liderar esta jornada, así que mila esker. Y